Hola chicos, hoy vamos a estudiar sobre el modelo atómico actual. ¿Quién les habla? La profe Carol Vega o Kimi Carol. Para comprender el modelo atómico actual, primero tenemos que reconocer qué es un modelo atómico. Los modelos atómicos son representaciones estructurales que se han dado a lo largo de la historia y que no solo intentan determinar cuál es la conformación del átomo, sino también explicar cuál es su comportamiento. A lo largo del tiempo han existido diversos modelos atómicos, dentro de los cuales se tiene el modelo atómico de Dalton, el de Thomson y el de Rutherford. En 1808, Dalton propone su modelo atómico indicando que el átomo es una partícula esférica e indivisible. En 1897, Thomson, gracias a sus estudios, determina que el átomo tiene carga positiva y que dentro de esa carga positiva se encuentran incrustados las cargas negativas que hoy en día conocemos como electrones. A este modelo atómico también se le conoce como modelo de tarta de uvas pasas. En 1911, Rutherford determina que el átomo tiene adentro de él algo que nosotros llamamos núcleo y que este está conformado por los protones y por los neutrones del átomo, que alrededor del átomo se encuentran girando los electrones, que son cargas negativas. A este modelo también se le conoció como modelo planetario. Tiempo después se propuso el modelo atómico de Bohr. Niels Bohr lo que hace es continuar con los estudios de Rutherford y descubrir que efectivamente el electrón giraba alrededor del átomo, estando en la corteza o en la periferia, pero que estos electrones giraban en diferentes órbitas. Él representaba las órbitas en forma circular. Lo que determina también es que cada órbita tiene un nivel de energía diferente. Si las órbitas se encuentran más cerca del núcleo, quiere decir que en este caso son órbitas que tienen menor nivel de energía que las externas. El modelo atómico de Bohr contribuyó demasiado para entender el átomo, pero a pesar de eso tenía ciertas limitaciones en cuanto a su explicación del comportamiento del mismo. Por ello, algunos científicos como Louis de Broglie, Heisenberg y Schrödinger lo que hicieron fue seguir con los estudios del átomo. En 1924, Louis lo que hace es proponer que el electrón tenía propiedades ondulatorias, pero también de partículas, es decir, es una partícula que también puede viajar en forma de onda. A esto se le llamó la dualidad onda-partícula. Heisenberg en 1926 formuló que no era posible determinar la posición exacta que podía llegar a tener el electrón dentro del átomo, y a esto se le conoció como el principio de incertidumbre. Schrödinger, un año más tarde que Heisenberg, propone una ecuación matemática en la que se puede explicar el por qué el electrón puede llegar a tener la dualidad onda-partícula, es decir, esa característica de onda, pero también de partícula. Y esto ayudó a explicar y a darle mayor peso al modelo atómico de Bohr. Uniendo todos estos modelos, llegamos al modelo atómico actual. Este modelo también es conocido como modelo mecano-cuántico. Y básicamente, acá se determina que en el centro del átomo o en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Protones, subpartículas con carga positiva, neutrones, subpartículas sin carga. Que alrededor del átomo, en la corteza o periferia, se encuentran los electrones, que tienen carga negativa, pero que estos están girando alrededor del átomo en orbitales. Estas orbitales ya no tenían la forma circular que había mencionado inicialmente Bohr. En este caso tienen diferentes formas en las que nosotros lo representamos, que realmente tienen como una especie de forma de nube. Este modelo atómico también tiene una particularidad, y es que tiene en cuenta que el átomo realmente está en 3 dimensiones. Cuando nosotros lo representamos en una hoja, en un cuaderno o, por qué no, en la pantalla, en ocasiones lo representamos en 2 dimensiones. Este átomo o este modelo tiene en cuenta
la conformación del átomo en 3 dimensiones y por ello se tiene en cuenta el plano tridimensional con ejes X, Y y Z. Los orbitales, según el modelo atómico actual, tienen diversas formas, por así decirlo. Podemos encontrar el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. El orbital S tiene forma circular y puede contener dentro de él una capacidad máxima de 2 electrones. Cuando nosotros vamos a representar al átomo en un cuaderno o en una hoja, debemos tener en cuenta el nivel de energía en el que se encuentra ese orbital. Ejemplo, si el nivel de energía es 1 y el orbital es S, vamos a representar ese orbital en forma circular, pero es un círculo pequeño, a comparación del orbital 3S, que implica que tiene un nivel de energía 3 mucho más grande que el 1 y sigue continuando en una forma circular. Insisto, el orbital S es circular y adicional capta una capacidad máxima de 2 electrones. El orbital P capta una capacidad máxima de 6 electrones. El orbital P tiene en cuenta la tridimensionalidad del átomo y por ello en el momento de representarlo hay que tener en cuenta el eje X, Y y Z. Cada eje llega a tener o a poderse representar en él 2 nubes o 2 peras. En cada perita va un electrón. En este caso, entonces, en el eje X, que también es conocido como orbital PX, ¿listo? En su representación atómica, el orbital PX se colocaría en el eje X y puede captar una cantidad máxima de 2 electrones. El orbital PY se colocaría en el eje Y y puede captar una capacidad máxima de 2 electrones. El orbital Z se colocaría en el eje Z y puede captar una capacidad máxima de 2 electrones. Uniendo el PX, el PY y el PZ, tendríamos el orbital P completo, cuya cantidad máxima de electrones que puede captar o que puede contener es de 6 electrones. Recordemos, orbital S tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Orbital P, una capacidad máxima de 6 electrones. Asimismo, ocurre con la distribución del orbital D, con la diferencia que en este se puede tener una capacidad máxima de 10 electrones. Y en el orbital F, la diferencia es que puede tener una capacidad máxima de 14 electrones. Para que nosotros podamos representar y fabricar un modelo atómico actual, hay que tener en cuenta no solamente el nivel de energía en el que se encuentran los electrones, no solamente hay que tener en cuenta el orbital, sino cuántos electrones hay en ese orbital. Y para ello es de gran ayuda y contribución la imagen que nosotros estamos viendo, que es una imagen o un esquema que nos ayuda a elaborar lo que conocemos como configuración electrónica. La configuración electrónica es una herramienta, por decirlo de alguna manera, que nos da a conocer cuál es el nivel de energía que tiene cada átomo, que tiene cada electrón, cuál es el orbital que tiene, en el que está cada electrón y cuántos electrones pueden estar en ese orbital. Para la elaboración del modelo atómico actual es muy importante tener en cuenta la configuración electrónica, y esta pues se puede encontrar también en la tabla periódica, pero si nosotros la queremos desarrollar o proponer, hay que seguir entonces este esquema, tal y como se indica allí en la flecha. Por ejemplo, una configuración electrónica puede ser 1s2, seguiría 2s2, seguiría 2p6, luego 3s2, luego 3p6, luego 4s2 y así continuamente siguiendo la flecha que nos indica el esquema que estamos viendo.